Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con teoría de grupos. En este caso vamos a ver un poquito de relaciones de equivalencia. Bueno, importantes las relaciones de equivalencia antes de entrar en lo que es el propio concepto de relaciones de equivalencia en grupo, ¿vale? Y de que veamos las propiedades y demás. Bueno, ¿qué es una relación de equivalencia y un conjunto cociente, ¿vale? ¿Qué es eso? Vamos a explicar un poco de manera cualitativa qué es eso antes de trabajar con ello. Vale, vamos a considerar un conjunto A. Vamos a considerar un conjunto A o, bueno, un grupo, ¿vale? Pero bueno, en este caso un conjunto. Vamos a suponer simplemente un conjunto para entender un poco cómo funciona eso. Vamos a tener un conjunto A formado por, yo qué sé, por los números enteros, ¿vale? O sea, tenemos este conjunto A formado por los números enteros. O sea, tenemos tenemos todos, el 0, el 1, el 2 y el menos 1 y todos estos, vamos, los números enteros. Bien, vamos a considerar las relaciones de equivalencia. Se expresan de la siguiente manera: tengamos un elemento del conjunto y una relación de equivalencia con otro elemento del conjunto, se dice que estos dos están relacionados por esa relación de equivalencia en concreto. Entonces, esto de aquí es la relación de equivalencia. Nosotros lo que vamos a decir, por ejemplo, es que, no sé, vamos a decir que vamos a establecer una relación de equivalencia en la que cuando divide o cuando restas x menos y, ¿vale? Cuando restas x menos y, sea múltiplo de 5, ¿vale? Sea múltiplo de 5. Cuando restas x menos y sea múltiplo de 5, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es lo siguiente. Obtenemos, pues, un grupete, un conjunto, vamos a llamar, de números, ¿vale? Cuyo valor efectivamente da eso, o sea, restándolos da el valor correcto. Pueden ser pues menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí vemos que 5 menos 0 es 5, 10 menos 5 es 5, 15 menos 10 es 5, 0 menos 5 es menos 5 y todos estos son múltiplos de 5. ¿Vale? Son múltiplos de 5. Pero claro, no solo tenemos este conjunto de números, podemos tener otro conjunto de números que podemos llamar 1, de tal manera que efectivamente, en vez de tener aquí menos 15, tengamos menos 14, y aquí tengamos menos 9, y aquí menos 4, y aquí 1, y aquí 6, o sea, y así completamente. Y podemos tener otro, que vamos a llamar 2, en el que tengamos exactamente lo mismo, pero en vez de menos 14, menos 13, aquí menos 8, aquí menos 3, aquí 2, aquí 7. Y así podemos tener incluso otro con el 3, ¿vale? Que vamos a llamar 3, perdón. Que aquí tendremos menos 12, menos 7, bla, 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 bla. Y podemos tener incluso otro más que sea 4, donde aquí tengamos pues menos 11, menos 6, puntos suspensivos y demás. Todos estos, si lo comprobáis efectivamente, nos va a dar que 3 menos 8 es menos 5, que es múltiplo, menos 7 menos 12 es menos 5, menos 6 menos 11 es menos 5. ¿Qué ocurre si volviésemos ahora a poner otro número? Si ahora cogiésemos en vez de el menos 11 y volviésemos a poner un menos 10, ¿qué ocurriría? Pues que regresaríamos a este primer grupo, ¿vale? Digamos que estos son todo conjuntos de números cuya resta son múltiplos de 5, ¿vale? Entonces, estos cuatro conjuntos podríamos denominarlos como clases de equivalencia, ¿vale? Estos cuatro conjuntos son las 5 clases de equivalencia en las que, restando dos valores de cada una de esas clases, obtenemos múltiplos de 5. Entonces, estas 5 cosas son clases de equivalencia. Y entonces, ¿a qué denominamos conjunto cociente? El conjunto cociente, que se denota así, con el conjunto principal y luego como dividido por la relación de equivalencia, es el conjunto que está formado ¿por qué? Por las relaciones de equivalencia. Cuidado, no está formado por los números enteros, no, está formado por las relaciones de equivalencia, ¿vale? Entonces, digamos que a nivel un poco cualitativo, ¿cómo sería? A nivel cualitativo sería que nosotros tenemos, pues aquí un conjunto A, un conjunto completo, ¿vale? Y este conjunto lo partimos en relaciones de equivalencia: A, B, C, D y E, por ejemplo, ¿vale? Y lo partimos en relaciones de equivalencia, donde cada una de estas cosas son relaciones de equivalencia, ¿vale? Aquí
en este punto lo que podemos decir es que cada una de estas relaciones de equivalencia forman un subconjunto que pertenece al conjunto total. Llamemos a este conjunto total, vamos a llamarle pues M. Este es el conjunto total, ¿vale? Entonces diremos que A pertenece a M, diremos que B pertenece a M. Estos A, B, C, D son subconjuntos, son relaciones de equivalencia, pero son subconjuntos de un M total. Aquí cada uno de esos A, B, C, D podría ser cada una de estas relaciones de equivalencia, ¿vale? O sea, todo esto son subconjuntos. Pero, ¿qué es el grupo cociente? El grupo cociente lo que hace es transformar estos subconjuntos y generar un conjunto que se llama, en este caso vamos a llamarlo M con la relación de equivalencia, donde cada uno de estos subconjuntos lo que es en realidad aquí es un elemento de este nuevo conjunto, ¿vale? Es un elemento de este nuevo conjunto. Entonces aquí lo que tendríamos es que este conjunto nuevo cociente, que es M con la relación de equivalencia, es en realidad un conjunto formado por las relaciones de equivalencia que teníamos en nuestro conjunto M. ¿Vale? Entonces no confundir A, B, C, D, E, que son relaciones de equivalencia, que forman subconjuntos como este dentro de M, a decir que el grupo cociente, que sería por ejemplo este también, es un grupo o un conjunto formado por las relaciones de equivalencia, donde cada elemento es una relación de equivalencia en concreto. ¿Vale? Bueno, una vez explicado eso, que es lo más importante, vamos a pasar a ver unas poquitas definiciones en grupos. Lo he dicho en conjuntos para que sea más sencillo, pero bueno, en grupos, anillos, cuerpos y demás sería todo parecido, ¿vale? Entonces, vamos a definir, vamos a usar definición, y vamos a ver. Vamos a decir que sea G nuestro grupo, ¿vale? Y H un subgrupo, ¿vale? Tenemos G que es un grupo y H que es nuestro subgrupo, ¿vale? Vamos a definir R sub H y R super H como relaciones de equivalencia. Recordemos lo que hemos dicho aquí, una relación de equivalencia, pues, vale, aquí la hemos definido con esta curva, ¿no? Pero bueno, vamos a definirlo con R sub H y R super H. Las relaciones de equivalencia simplemente son dos, es una relación que relaciona dos elementos, o tres, o cuatro, o los elementos que sea, y todo eso forma pues una relación de equivalencia completa, ¿no? Bueno, o un subconjunto de esa relación de equivalencia, por decirlo de alguna manera. O en este caso, pues trataremos con subgrupos, ¿no? Vamos a definir esto como relaciones de equivalencia, y lo que vamos a decir es que un elemento X con la relación de equivalencia R sub H con un elemento Y es igual que decir, o se puede entender como que el elemento X por el inverso de Y, porque estamos aquí, recordemos que en grupos estábamos con grupos multiplicativos, es decir, con operación interna la multiplicación, X y el inverso de menos Y pertenecen al subgrupo H, ¿vale? Es decir, lo que podemos aquí entender es que si X por menos Y pertenece al subgrupo H, pues X e Y tienen una relación de equivalencia entre ambos, ¿vale? O sea, si X por Y a la menos 1 pertenecen a H, pues X por Y tiene una relación de equivalencia, ¿vale? Esto es interesante porque efectivamente ya hemos supuesto que G es un grupo y H es un subgrupo. Entonces, si X e Y, que son dos elementos, o sea, X e Y a la menos 1 pertenecen a H, entonces ya entendemos, es un sí, solo sí, X e Y tienen una relación de equivalencia, ¿vale? Entonces hay una relación de equivalencia y estos son relaciones de equivalencia que se llaman clases laterales. Clases laterales, en este caso, clases laterales izquierdas del subgrupo H, ¿vale? Bien. Y por otra parte tenemos otra relación de equivalencia. Si X está relacionado con una relación de equivalencia R super H con Y, tenemos que sí, solo sí, X a la menos 1 por Y pertenece a H. Si X a la menos 1 por Y pertenece a H, sabemos que X e Y también están relacionados, ¿vale? También están relacionados. ¿Vale? Recordemos equivalencias, clases laterales. Bueno, bien, interesante, ¿no? Esto parece bastante interesante. Entonces, lo que nos interesa es ver qué aspecto tienen esas clases de equivalencia de elementos de un elemento cualquiera de X perteneciente a G, tanto en RH como sub H, perdón, como en R super H. Entonces, un elemento X que pertenezca a G, ¿vale? Con su relación de equivalencia, ¿vale? Esta va a ser la notación, o sea, queremos ver qué aspecto tienen esas clases de equivalencia, ¿vale? Diremos que para todo Y que pertenece a G, ¿vale? Lo que tenemos es que efectivamente hay
una relación de equivalencia entre X e Y. Esto es lo que hemos visto antes. Entonces, digamos aquí lo que decimos es que X forma parte de una relación de equivalencia porque X es relación de equivalencia con Y para cualquier Y o para todo Y perteneciente a G. Por tanto, también lo que podemos decir es que efectivamente Y que pertenece a G, ¿vale? Lo que tenemos es que esto es como X por Y a la menos 1 perteneciente a H, que es la misma definición que tenemos aquí. Aquí estoy simplemente transcribiendo. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que si X por Y a la menos 1 pertenece a H, al subgrupo H, existe un H minúscula perteneciente a este subgrupo H mayúscula con X por Y a la menos 1, que será un valor de H, es decir, será un valor H minúscula perteneciente al subgrupo H, ¿vale? Donde con este valor lo que podemos hacer es decir que efectivamente X es igual a Y por H. O lo que es lo mismo, decir que Y es igual a X por H a la menos 1. Pero como H a la menos 1 es una etiqueta que hemos puesto, H no es más que un término que pertenece al subgrupo H, pues bueno, este H le podemos llamar, este H-1 le podemos llamar H, es decir, da igual, son etiquetas. Esto, lo único que queremos decir es que hay un elemento de H, es decir, lo único que estamos diciendo aquí es que Y es igual a X por un cierto elemento de H. Por tanto, efectivamente están relacionados y X. ¿Por qué están relacionados? Pues por un elemento de H, es decir, por un elemento del subgrupo H. Entonces, lo que queremos decir al final con esto, que queremos decir con que X tiene una relación de equivalencia R sub H, es que X por H, o sea, para todo Y perteneciente a G, existe pues un X por H con H perteneciendo al subgrupo H mayúscula, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que efectivamente tenemos esto. Esto también se puede definir como H por X, ¿vale? Esta notación de aquí. Entonces, tenemos que efectivamente X ahí tiene una relación de equivalencia. Y esa relación de equivalencia es X por H, en realidad. La relación de equivalencia que tenemos aquí es X por H, para todo H perteneciente a H. Entonces, podemos obtener, bueno, pues lo que estamos viendo claramente. Entonces, lo que tenemos aquí también, de manera análoga con R super H, pues tendremos que también se escribirá como X por H. Y tendremos otra relación donde X por H será para todo H perteneciente a H, ¿vale? Porque no deja de ser H minúscula cualquier elemento del grupo, del subgrupo H. Claro, parece claro que viendo estas relaciones de equivalencia estamos diciendo que X se relaciona con Y y que X se relaciona con Y con estas dos relaciones de equivalencia distintas, ¿vale? Si solo si X por Y a la menos 1 pertenece a H y X a la menos 1 por Y pertenece a H. Claro, parece claro que entre estas dos relaciones de equivalencia va a tener que haber algún tipo de relación. Y efectivamente, hay un tipo de relación, ¿vale? Entonces vamos a ver, proposición. Proposición. Hay un tipo de relación y es que existe una aplicación phi que actúa sobre el grupo cociente de R sub H. Recordemos lo que era el grupo cociente. El grupo cociente es aquel grupo formado por las relaciones de equivalencia. Es decir, si volvemos a nuestro ejemplo anterior, el grupo cociente, recordemos, grupo total, número de enteros, relación de equivalencia, restar dos términos y que el múltiplo sea 5, nos quedan estas 5 relaciones de equivalencia. Pues recordemos que el grupo cociente es el grupo formado por esas relaciones de equivalencia. Entonces, aquí lo que tenemos es que hay una aplicación que actúa sobre ese grupo cociente de esta relación de equivalencia para llegar al grupo cociente de la otra relación de equivalencia, ¿vale? Y esto va a actuar como, bueno, como phi de hx, que es efectivamente esto que tenemos aquí, para acabar dando un x a la menos 1 por h, ¿vale? Esta va a ser la relación que tenemos y que, por cierto, va a hacer que esta aplicación sea biyectiva, ¿vale? Esto es importante. Bien, visto todo esto, bueno, vamos a seguir y vamos a definir, vamos a poner aquí definición, ¿vale? Y vamos a decir que, bueno, tengamos h de g un subgrupo, como antes, tengamos h de g un subgrupo, vamos a decir que h es de índice infinito, es de índice infinito, si el grupo cociente de R sub h, ¿vale? Y como teníamos esta relación, daría igual poner el grupo cociente de R sub h como el grupo cociente de R super h, tenemos una aplicación aquí biyectiva que los relaciona, es un conjunto infinito, ¿vale?
Es decir, decimos que H es de índice infinito si efectivamente este conjunto es infinito. ¿Vale? Entonces eso es importante. Bien, entonces, si G de R de H es finito, ¿vale? Entonces vamos a decir que si el grupo cociente de G con R sub H es finito, llamaremos índice de H en G a esto de aquí. Esto se va a expresar como índice de H en G, que va a ser el cardinal, el orden, recordemos, de el grupo cociente. ¿Qué orden tiene el grupo cociente? Si el grupo cociente es finito, llamaremos índice de H en G, ¿vale? Al orden al cardinal del grupo cociente, ¿vale? Entonces, si G, que es el grupo, tiene orden finito, entonces evidentemente el cardinal, el grupo cociente, va a tener orden finito, ¿vale? Eso es evidente. Si G es un grupo finito, pues da igual en cuántas relaciones de equivalencia dividas ese grupo, que si el grupo es finito, es imposible que las relaciones de equivalencia, que son particiones de ese grupo, sean infinitas. Eso es evidente, ¿no? Es decir, bueno, en este caso, bueno, no lo vamos a ver porque aquí son números enteros, pero en este caso de aquí, por ejemplo, M. Si M es nuestro grupo, que es este, sí, nos generan 5 relaciones de equivalencia. Claro, es imposible que si M es un grupo que está formado aquí por elementos, porque recordemos que M está formado por elementos. Todo esto son elementos que se agrupan en las distintas clases de equivalencia. Cuidado, A, B, C, D, E no son elementos del grupo, son subconjuntos del grupo, son elementos del grupo cociente, pero M tiene sus distintos elementos. Es decir, en A pueden estar el 1, el 2, el 3 y el 4. En B el 5, el 6, el 7 y el 8. En C el 9, el 10, el 11. ¿Sabes? Son M, que es el grupo, tiene elementos que se agrupan en las distintas clases de equivalencia que son A, B, C, D, E. Entonces, si M es de orden finito, es decir, tiene elementos, que son todos estos elementos finitos, imaginemos que solo tiene estos elementos aquí, que son finitos, pues es evidente que si estos elementos se separan en clases de equivalencia, bueno, está claro que eh, se separan en unas ciertas clases de equivalencia, está claro que el orden del grupo cociente, que son esas clases de equivalencia, va a ser finito. Es imposible que teniendo elementos finitos los podamos clasificar en clases infinitas. Es decir, no podemos, porque o están en una clase o están en otra. Entonces, teniendo elementos finitos no podemos sacar clases infinitas. Bueno, clases infinitas sacaríamos si tuviésemos clases nulas, en las que no hubiese ningún elemento, pero no es el caso, ¿vale? Bueno, entonces espero que eso haya quedado claro. Bueno, bien, seguimos. Entonces, vamos a ver ahora lo que se llama teorema de Lagrange. Teorema de Lagrange, que no estamos con mecánica teórica, pero bueno, también tenemos aquí teoremas de Lagrange. Mecánica teórica, muy interesante los vídeos, ¿vale? Si necesitáis mecánica lagrangiana, mecánica hamiltoniana, tenéis los vídeos también en el canal. Bueno, teorema de Lagrange. Tengamos G un grupo, ¿vale? G un grupo y H, pues un subgrupo, como teníamos antes. H un subgrupo, ¿vale? Vamos a decir que son equivalentes estas dos definiciones. Es decir, tenemos un sí, solo sí. Son equivalentes estas dos definiciones. Uno, que G es finito. Dos, que el orden del subgrupo H es finito. Y el orden o el índice de G, el índice de H en G o el orden del grupo cociente, que es lo mismo, lo tenemos aquí. El índice es finito, ¿vale? Donde además este índice de H en G es igual al orden de G partido el orden de H. ¿Vale? Entonces, si G es un grupo finito, el orden de H, que es el subgrupo, va a ser finito. Eso parece evidente, ¿no? Eso lo hemos visto anteriormente. Si G es un grupo finito, claro, el subgrupo H también va a ser finito. Es imposible que teniendo elementos en un grupo G que sea finito, es decir, teniendo unos elementos finitos en el grupo G, es imposible que saquemos un subgrupo H de ese grupo G que tenga elementos infinitos. Eso es por definición imposible, ¿vale? Pero además tenemos que el grupo cociente
el grupo cociente, el orden del grupo cociente también es finito. Claro, también lo hemos visto antes. El orden del grupo G también tiene que ser finito, por pura lógica, porque es el grupo cociente. O sea, es imposible que teniendo elementos finitos consigamos sacar infinitas clases de equivalencia para esos elementos finitos, ¿vale? Entonces son equivalentes estas dos, ¿vale? Es un sí, solo sí. Además, el índice de h en G, o el orden del grupo cociente, es igual al orden de G partido el orden de H, ¿vale? El orden del grupo cociente, pues parece claro que va a ser eso. Bueno, perfecto. Observemos que efectivamente si G es finito, si G tenemos que es un grupo finito y tenemos que N es el orden de G, ¿vale? Y tomamos un elemento A que pertenece a G, entonces A va a ser un elemento, como hemos visto en el anterior vídeo, de torsión, ¿vale? Y bueno, y aparte, bueno, ya sabemos que A elevado a N va a ser, bueno, en este caso, el elemento neutro. Perfecto. Entonces, visto esto, bueno, vamos a, digamos, a dejar escrito un último corolario y ya está. Y ya con esto, pues terminamos el vídeo de hoy, que bueno, ya nos hemos metido bastante tralla y esto hay que asentarlo bien. Entonces, un corolario aquí en el que decimos que si tenemos H y K subgrupos de G, ¿vale? Subgrupos finitos, vamos a llamarlos subgrupos finitos, y tenemos que M es el orden de H y N es el orden de K, y exigimos que el máximo común divisor de estos dos órdenes sea 1, entonces el orden de la intersección entre H y K va a ser 1, ¿vale? Va a ser 1. En este caso, bueno, tenemos esto aquí, que es interesante. Por otra parte, ¿alguna cosilla así interesante? La última ya, proposición, o la penúltima, que tengo un par de cosillas interesantes que daros de esto, aunque el pescado ya se ha vendido anteriormente. Si tenemos lo mismo, H y K, subgrupos finitos de G, ¿vale? Donde H ahora además es un subconjunto de K. H es un subconjunto de K, ¿vale? O sea, H y K siguen siendo subgrupos finitos de G, pero H es un subconjunto de K. Entonces tenemos que 1, H es un subgrupo de K, ¿vale? Y tenemos que si el índice de G de H en G es finito, entonces el índice de K en G y el índice de K en H son finitos. Y no solo eso, sino que el índice de H en G es igual al índice de K en G por el índice de K en H, ¿vale? Bien, tenemos esto aquí, ¿vale? Que bueno, son los subconjuntos o los grupos cociente, ¿vale? Que recordemos que los grupos cociente pues eran básicamente eso. Bien, entonces, esa también puede ser la definición de los grupos cociente, donde tendríamos aquí efectivamente que, bueno, tendríamos en este caso el módulo de G partido el módulo de H. Aquí tendríamos el módulo de G partido el módulo de K. Y aquí tendríamos el módulo de K partido el módulo de H. Donde efectivamente, pues bueno, si hacemos esto K y K se van y al final nos acaba quedando esta expresión de aquí que es la misma, ¿vale? Porque bueno, este índice recordemos que es el orden de ese del grupo cociente, y el orden del grupo cociente, como hemos visto anteriormente, pues lo podríamos sacar también como el orden del grupo G partido el orden del grupo H. Y estos módulos de aquí recordemos que eran los órdenes. Cuando ponemos aquí módulos recordemos que estos son los órdenes. Entonces efectivamente cumple la propiedad por las propiedades que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces bueno. Por último, y volviendo a tener que H y K son subgrupos de orden finito, tenemos que el orden de H por K, recordemos que el orden se puede expresar como módulo, como cardinal o como la O. Recordemos las notaciones de orden, ¿vale? De orden de un grupo, lo tenéis en el vídeo anterior. Esto lo podemos expresar como el orden de H por el orden de K partido el orden de H intersección con K.
¿vale? Y bueno, hoy hemos visto ya relaciones de equivalencia y un poco con estos grupos. Ya está, no voy a machacaros más con esto. De momento con esto tenéis bastante para ir estudiando. Próximamente miraremos unas últimas cosillas de grupos, grupos cíclicos, alguna que otra relación de equivalencias o grupos normales. Y vamos a pasar al siguiente episodio después de este. Vamos a mirar eso. El siguiente va a ser de homomorfismos y los siguientes ya van a ser de teorema de la gran ortogonalidad y demás historias que tenemos que trabajar con ello. Entonces, bueno, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejadme en los comentarios y seguimos con la física.